Muy buenas noches, estimados vecinos, invitados todos a la mesa de honor. Estamos aquí reunidos en nombre de la Municipalidad de San Isidro para presentar una obra de colección, un libro muy importante en la vida de la historia del Perú. Para la Municipalidad de San Isidro y para su alcalde, el doctor Augusto Cáceres Viñas, es un verdadero honor presentar la obra de la señora Gladys González García de Neckel y el libro titulado Mi querida Manuela Basilisa, que rescata del olvido la historia de Manuela Basilisa Medrano Silva. Sin más preámbulo, dejo el uso de la palabra a la señorita Fátima Valera Borrell, editora del libro Mi querida Manuela Basilisa. Buenas noches. Bueno, sí, mi nombre es Fátima Valera. Yo soy la editora del libro. Y les voy a contar brevemente más o menos cuál es mi labor. Habíamos estado utilizando la metáfora de la gestación, ¿no? del hijo, y estábamos viendo como que el libro Manuela Basilisa era como que un nuevo hijo que había tenido Gladys, ¿no? Que había trabajado durante años y que había gestado, y de repente ya lo tenía pues redactado, incluso ya había decidido las imágenes que quería incluir, incluso tenía una propuesta en el Word, pero el Word es un Word, es un archivo, ¿no? O sea, es algo que inmaterial, ¿no? Digamos, es algo que tú visualizas solamente a través de la computadora. Pero ¿cómo haces que eso que está ahí, que tú solamente puedes ver, que es digital, se convierta en esto, ¿no? En un códice, en un material físico que puedes tocar con las manos? El editor es como un poco un mago, ¿no? Un hechicero, que lo que hace es coger las ideas de Gladys, que están como que en el mundo de las ideas, ¿no? Ahí viajando, y las tienes que coger y encarnar en este material físico, ¿no? Y para eso necesitas bastantes procesos, ¿no? Muchos procesos que trabajar, y entre estos procesos, pues, el autor tiende también a de repente cambiar de opinión sobre algunos datos, algunos párrafos, algunos capítulos. Entonces hay que sentarse, conversar con el autor y tratar de buscar soluciones, ¿no? Para hacer todo lo posible para que el producto, en vez de reducir, siga creciendo, ¿no? O sea, siga creciendo durante el proceso de edición, siga perfeccionándose, siga mejorando. Y así, una de las cosas interesantes de este proceso es que Gladys no vive aquí en Lima, ¿no? Gladys vive en Boston, entonces llevar la edición con ella, teniéndola lejos, fue un súper gran reto, pero creo que todos salimos satisfechos, ¿no? Bueno, para cerrar, quiero agradecer a las personas que me ayudaron a hacer el libro. Entre ellas está Carlos Ramos Lozano, que es mi corrector de estilo. Le agradezco muchísimo porque él fue quien me cuidó las espaldas todo el tiempo, cuidó que no se me escapara nada, ¿no? Porque estamos hablando de un libro que es de investigación, ¿no? Y tiene una esencia académica, pero cuidé mucho que Gladys mantuviese su voz en el texto, que fuese siempre ella, ¿no? Que puedan encontrar un texto que no tenga la dureza de un texto académico, sino tenga la dulzura de su voz, esa desesperanza, ¿no? que se puede encontrar en el texto. También quiero agradecer a Mario Vargas, que es el diseñador del libro. Él me ayudó con la portada, con el diseño y sobre todo con la limpieza de los documentos interiores. Tuvo mucho cuidado. Le agradezco mucho porque él es la segunda parte de este proyecto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fátima, por tus palabras. Doy el uso de la palabra ahora a la doctora Milena Cáceres Valderrama, directora del Grupo de Investigación de Tradición Oral
del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Gladys González García de Neckel ha escrito una novela histórica con el propósito de rescatar del olvido la historia de su tía la tía tatarabuela Manuela Basilisa Medrano Silva. Cumple de este modo un deber de memoria. La autora reconstruye, por medio de los métodos de la historia oral, la memoria de una mujer que la historia del Perú no ha considerado. La fuente oral es la fuente documental que no está fijada en un escrito, pero que puede utilizarse para la reconstrucción de la historia. Las fuentes orales pueden clasificarse en testimonios y en tradiciones orales. A menudo, el objetivo declarado de muchos investigadores es dar la palabra a quienes no tienen voz para rescatar del pasado la experiencia de mayorías silenciosas o silenciadas por las élites. Han tomado más oportunidades para manifestar ideas y legar testimonios. En este aspecto, las fuentes orales son muy útiles para investigar la historia familiar en la medida en que ofrecen vivencia de gente corriente. Y este es el caso de doña Manuela Basilisa Medrano Silva, quien fue el segundo compromiso del gran héroe peruano don Francisco Bolognesi. Ella perdió a su esposo en la batalla de Arica, pero también perdió a sus dos hijos jóvenes, Enrique y Augusto, así como a su hermano, Manuel Medrano Silva, en la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881. Es un deber de memoria restablecer su existencia y el gran sacrificio que significó para ella perder a seres tan queridos. Una vez que ella perdiera a su marido e hijos, fue desterrada por las autoridades civiles y por las militares. Solo se presentó su viuda legal, quien hasta se tomó foto con el hijo sobreviviente de don Francisco y doña Manuela, Federico Bolognesi Medrano. Este es un ejemplo de negación de la historia, específicamente de doña Manuela Basilisa Medrano Silva, quien nació en una época donde no existía el divorcio, tampoco tenían derecho los hijos ilegítimos, pero además no existía derecho para las mujeres. Ahora que tanto se habla de erradicar la violencia contra la mujer, este es un caso que debería conocerse por todos. El olvido y el ocultamiento de la verdad también son una forma de violencia. La historia del Perú ha borrado la existencia de los hijos de Bolognesi Medrano al punto que en la calle de Lima, de este distrito de San Isidro, hay una calle que se llama Augusto Bolognesi. Sin embargo, no aparece el apellido Medrano. Y yo pido a las autoridades de la municipalidad si es que se puede enmendar ese error. Sin embargo, no lo han logrado. Y gracias a este esfuerzo, así como de Ismael Portal y del general Hamann, estamos logrando restituir su memoria. Con este fin, la autora Gladys Neckel ha investigado durante años la historia oral de la familia Medrano, los archivos, las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de sus miembros, los archivos históricos y la consulta con el especialista del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y de la Guerra con Chile, el general Hamann, llamada ahora Guerra del Pacífico. La autora nos cuenta la historia de la vida de Manuela Basilisa en un ejercicio de reconstrucción de su vida a partir de los datos encontrados. Asimismo, nos informa sobre cómo fue la época que le tocó vivir a ella, con el propósito de hacernos entender su poca visibilidad. Ahora entro en lo personal. Yo tengo que declarar que yo también soy honrosamente de la familia Medrano. Mi tatarabuelo fue Manuel Medrano Silva, quien murió en la batalla de Miraflores, como ya dije, y fue hermano de Manuela Basilisa. Él fue enterrado en la cripta de los héroes, debajo del que ahora sabemos que fue su cuñado, don Francisco Bolognesi. Cuando yo era chica, era muy próxima a mi abuela, Clara Medrano Quintanilla, y cuando ella vio que yo tenía uso de razón, me contó llorando que su abuelo había sido acribillado en la batalla de Miraflores. Ella me contó que Manuel Medrano Silva fue a luchar en la defensa de Lima el 13 de enero de 1881 y volvió en la noche. Luego volvió a ir el 15 a luchar en Miraflores. Su esposa, mi tatarabuela, le cosió debajo del uniforme varios escudos del Señor de los Milagros. En el curso de la batalla, el general Vargas Machuca perdió su caballo, que fue muerto por el enemigo.
Entonces él, sabiendo las consecuencias, le entregó su caballo al general. Luego los chilenos lo atacaron por la espalda con una bayoneta y lo mataron. Al día siguiente, sus hijas, Eleodora y Clara Medrano, fueron a buscarlo y solo lo pudieron reconocer por los detentes que tenía debajo del uniforme. Su cabeza había sido destruida, lo que lo volvía irreconocible. Eleodora, una mujer muy valiente, fue la madre del sabio Carlos Monge Medrano, del ingeniero Juvenal Monge, quien construyó el Palacio de Justicia, y de Enrique Monge, insigne marino. Su hermana, Clara, se volvió loca. Fue internada en un manicomio hasta el final de su vida. Esta historia me fue contada por mi abuela Clara, y que es la misma que Gladys recibió de su abuelo, Fermín González Medrano. La historia no solo es triste, porque las guerras solo engendran muerte y desolación, sino también porque doña Manuela Basilisa fue escondida, y ni siquiera mi abuela la mencionó. Esta novela histórica, escrita en un estilo ameno y original, es un aporte a la historia de las mujeres y del Perú. Saludamos a la autora, Gladys Neckel, por este libro que es un gran aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y después de estas sentidas palabras, tomaré ocurrencia de su solicitud y transmitiré el pedido sobre el nombre Augusto Bolognesi, que se encuentra en el sector 2 de nuestro distrito. A continuación, dejo en el uso de la palabra al magíster Carlos Alberto Irigoyen Forno, secretario general de la Fundación Ricardo Palma. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy agradecido nuevamente a Gladys González García, la autora de una obra que no solo tiene un valor literario, es una obra de trascendencia histórica y de un profundo, muy profundo valor, con una referencia directa a algo que a veces a los seres humanos en general, pero que a los peruanos en particular parecería que nos cuesta más trabajo cultivar o mantener. En otras latitudes, otras sociedades son más receptivas y mucho más activas que nosotros en desarrollar, cultivar y sobre todo expresar la gratitud. El libro de Gladys González García es un libro que refleja en forma intensa el agradecimiento, el reconocimiento, el valor que representan las mujeres en general en la historia del Perú, pero en particular en este pasaje en el que nosotros siempre pensamos en Francisco Bolognesi y lo vemos casi como un ser mítico. Sí, es un héroe sin lugar a dudas, y sabemos que en la antigüedad clásica el héroe era hijo de un dios inmortal y de un humano mortal. En la obra que ha escrito Gladys nosotros podemos apreciar la humanidad del héroe, pero como decimos en un pasaje del epílogo, el heroísmo de la parte humana. Y ese heroísmo de la humanidad es el que le corresponde a la mujer, en especial, y a las mujeres en general dentro de lo que es nuestra historia. No es solo mencionar a Micaela Bastidas o María Parado de Bellido, entre las figuras más relevantes. La personalidad, el esfuerzo, la presencia de Manuela Basilisa Medrano Silva en ese rol único, pero también compartido en Arica por Francisco Bolognesi o por Alfonso Ugarte o por todos aquellos que estuvieron aquel 7 de junio de 1880, no se entendería, como tampoco entenderíamos Miraflores ni San Juan, y el sacrificio, como bien ha sido mencionado, de
Enrique de Augusto Bolognesi Medrano sin la figura extraordinaria de esta mujer, que la ubicamos a través de una lectura bien señalada, ágil, amena, y que nos va a enriquecer en lo personal y nos va a permitir entender el valor de la gratitud. Felicitaciones y gracias nuevamente, Gladys, por ese trabajo extraordinario. Gracias. Escuchamos a Fátima, a la doctora Cáceres, ahora al doctor Irigoyen, y todos destacan la sensibilidad, la emoción, la fuerza, el temperamento de la señora Manuela Basilisa. Es el turno ahora del general de brigada del ejército peruano, Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Por favor. Permítame, en primer lugar, hacer una referencia a la autora de la obra, Gladys González García de Nexerkel, quien nos ofrece una obra que, cuando tuve la oportunidad de tenerla en mis manos y empezar a revisar, pude darme cuenta de la profundidad de la investigación que Gladys lleva a cabo, que no es otra cosa que llegar a entender que los seres humanos son fruto y consecuencias del pasado histórico que vivieron. La vida humana es un proceso que a lo largo del tiempo van generando la satisfacción de las necesidades y facilidades para un mejor vivir. Es que la obra, en la forma, en la metodología que emplea, al referirse a la familia de la cual pertenece, y que vemos que también tenemos a más personas, y esa es la grandeza de la vida. Es que la investigación histórica no puede quedar en el estudio de las fuentes históricas, porque no se refleja la realidad histórica que parte de la investigación sobre las manifestaciones humanas. Para esas manifestaciones humanas, transferirlas dentro del entorno, momento y circunstancia que se producen a una realidad histórica del tiempo histórico que les toca vivir. Y encontramos en la autora del libro que presenta esta característica que profundiza la investigación, que no queda en la fuente, sino que va a buscar justamente las manifestaciones humanas, y sobre todo tratándose de lo que ella perseguía, que era destacar la figura de su tía tatarabuela Manuela Basilisa.
Medrano es que encontramos que presenta a una mujer que amó tanto en un silencio total, sometiendo su personalidad y derechos de esposa y madre ante una sociedad que no la quería reconocer. La presentación me lleva en este instante a dar alguna breve información relacionada con el contenido de la obra. La obra presenta dos partes. Tiene, lógicamente, una introducción, tiene 49 artículos y tiene un epílogo en el cual se traduce todo el proceso de los fines y propósitos que se han perseguido tanto la autora como la editora que hemos escuchado, y que nos lleva a reconocer que en los 18 primeros artículos están referidos a contar, a describir, no fuentes, no actos. El estudio de los actos y de las causas y consecuencias no representa la historia. Hay que estudiar en la historia las manifestaciones humanas, cómo enfrentar. Y la autora nos cita en estos 18 artículos una serie de hechos naturales, culturales, de la vida que fue el momento en el cual se desarrolló la vida de esta familia dentro de todos, enfrentando todos los hechos y acontecimientos que se fueron dando. La segunda parte del libro ya son 28 artículos ya relacionados a detallar perfectamente toda una relación familiar con una documentación buscada no en fuentes, sino buscada en los lugares en los cuales se venían produciendo los hechos y acontecimientos, una bibliografía extraordinaria que le ha permitido poder inclusive aclarar muchos aspectos de la vida, presentar a esta señora, la tía bisabuela, tatarabuela, presentarla en su verdadera expresión de mujer, en su verdadera formación de un ser noble, un ser grande, capaz de, siendo, digo, esposa de uno de los héroes más grandes que tiene la historia de nuestra patria y madre de dos de los hijos con el coronel Bolognesi, que no reclamó absolutamente nada, que se mantuvo perfectamente en el silencio, que respetó lo que la sociedad le exigía sin reclamar absolutamente nada en todo el proceso de esta vida. Vamos a tener que señalar la importancia que tiene esta obra. Revisando la obra, no se trata, digo, de una escritura historiográfica, sino que se basaba fundamentalmente
en el estudio de las manifestaciones humanas que fueron enfrentando la realidad de la vida en los comienzos de los pueblos. Es admirable cómo al referirse a Ica empieza en términos de aquella época de costumbres: agua va, está la mesa servida, ando caminando. Pero no es simplemente una poesía, sino es la descripción detallada de cómo se fue dando la vida en estos lugares, de cómo la población tuvo que enfrentar la realidad del momento que vivía. Y esa realidad del momento ni siquiera tenemos nosotros en la mente la imaginación de lo que había que ser con el agua, con el río que pasaba cerca de la casa y con todo el esfuerzo para poder transformar en lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque los seres humanos son responsables de luchar en la vida para dejar a sus generaciones los requisitos mínimos indispensables para poder sobrevivir. Y ese es el esfuerzo, y ese es el origen de la historia, y eso es realmente el sentido que tenemos que darles. Al exponer la situación de Manuela Basilisa, ya me salió bien, con una profundidad que llega a mostrar sus propios sentimientos, es decir, leyéndola a la autora, vemos que comparte los sentimientos con ella. No es la que cuenta una aventura de lo que pasó, es la que va sintiendo lo que cuenta, porque hay una íntima relación entre el firme propósito que la autora se perseguía de descubrir a esta imagen tan grande y tan noble como lo fue Manuela Basilisa. Ya salió. Una mujer que sobrepone el amor sobre su propia vida y más se mantiene en silencio con una entrega total. Apenas se entera de la muerte del general, del coronel, ella abandona la casa que tenía y busca refugio en su familia. No sale a presentarse como la esposa, la mujer del héroe, y más aún como la madre de dos combatientes heroicos que igualmente que el padre entregaron su vida tanto en San Juan como en Miraflores. Es que al hablar de una familia de esta naturaleza y contarla, si no compartimos los sentimientos que tuvo esta dama, no podemos llegar a comprender lo que eran las exigencias de aquellas épocas que nos deja España con su virreinato y que lo hemos mantenido en una secuela de distanciamientos, en una secuela de exigencias donde el ser humano y sobre todo la mujer no tenía ningún valor, ningún aprecio, y que es el gran dilema de la vida, que no nos cansaremos de seguir luchando para que
nos citamos todos en las mismas condiciones. Es digno de admirar la metodología de la exposición que hace la autora, manteniendo una expresión emocional al presentar la realidad de la vida de su compañera. Y es otro de los aspectos que quisiera agregar, es lo referido a que no solo se pretendía dejar de lado a esta dama, sino por ahí se reparte de vez en cuando una carta que está dirigida a la esposa que tuvo el coronel Bolognesi, la señora de la Fuente, en la cual se pretende hacer creer que poco antes de la batalla de Arica, el coronel Bolognesi se despide de ella con unas frases de lo que sabía que estaba ocurriendo con la señora Manuela, que no reclamara nada, y lo más grave, que tuviera cuidado con los chicos, con los niños, lo que demuestra que es una carta apócrifa, que es una carta que pretende tergiversar la presencia de Manuela, porque jamás el coronel Bolognesi escribió esa carta. Y la escribió porque él era totalmente consciente de la realidad histórica de su familia. Ya su hijo mayor, que se supone que era hijo con esta señora de la Fuente, había fallecido. Y además había en esa familia 3 señoras, hijas, 2 casadas, una con un francés y otra con un inglés, y se fueron del país. En ese matrimonio no había niños, ni existía, y la otra dama que quedaba se metió de monja. Y los hijos reales del coronel Bolognesi estaban peleando con él. Por lo tanto, de esa manera se quería suplantar como que nunca hubiera existido esta dama. Y son muchas otras cosas que mediante esta obra que realiza la señora Gladys, podemos nosotros complementar una serie de datos importantísimos, porque los ha buscado donde se deben buscar, no en las fuentes, que la fuente está hecha de acuerdo al alcance de quien lo realiza. Ella buscaba en los hechos que fueron dándose cuando ocurre un nacimiento, cuando ocurre una muerte, cuando se llega a un lugar, y todo eso le da mucho más mérito a esta obra tan importante que hoy podemos contar y que con toda justicia debemos reconocer la eficiencia, la bondad y el trabajo de la señora Gladys González. Muchas gracias. Muchísimas
gracias, general, por sus palabras, y seguramente muchos de nosotros quienes ya hemos leído la obra y otros aún que seguramente lo haremos justamente basados en esta disertación llena de verdad y de tanto sentimiento. Es el turno quizá más esperado, el turno de escuchar a la señora Gladys González de Neckel, autora de este libro, investigadora de genealogías y conexiones históricas documentadas. A ella, el agradecimiento de nuestra Municipalidad de San Isidro por su presencia, por pensar en nosotros para presentar este libro, y la dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches, queridas y queridos amigos y familia. Me siento muy bendecida y feliz de compartir esta noche con ustedes la presentación de la primera edición de mi libro, Mi querida Manuela Basilisa. Antes de seguir, quisiera por favor presentarles un video. Muchísimas gracias a los destacados expositores que hoy enaltecen esta ceremonia. Muchas gracias a la Municipalidad de San Isidro. Realmente, Fernando, te agradezco muchísimo por todo el apoyo. Agradezco al señor alcalde. Y de verdad, es muy importante para mí que esta noche nos acojan para esta presentación. Quisiera agradecer también a mi editora, a mi paciente editora, realmente porque fue muy paciente. Esa es la primera vez que yo escribo un libro y, como ella dice, el estar lejos es un poco más complicado, el tema de cómo poder guiarme en este camino hasta la realización del libro. Gracias, Milenita, que nosotros, si bien es cierto, compartimos la genealogía familiar. Ella me aportó datos realmente valiosos, fotografías muy valiosas. Por ella descubrí que mi tatarabuelo era héroe de la Guerra del Pacífico también. Y por ella es que me metí en la cripta de los héroes y pude validar tantísima información que me dio. Muchísimas gracias a Carlitos Irigoyen. Él fue la primera persona que apostó por mí en el sentido de escuchar 2 horas cuando yo empezaba a hacer esta historia. Realmente te agradezco por tu sentir conmigo esta historia. Muchísimas gracias al respetadísimo y querido general Jama. Gracias por sus conocimientos. Gracias por su apoyo. Primeramente quisiera contarles un poco de cómo es que yo llego a dirigirme, a empezar con esta historia de mi tía tatarabuela Manuela Basilisa. Y quería un poquito, algo como...
Ok. Ese es mi árbol genealógico básicamente, como para que ustedes entiendan por dónde es que realmente nos conectamos familiarmente así. Mi padre fue Leonidas Osvaldo González Rodríguez. Mi abuelo Fermín Leonidas González Medrano. Mi bisabuela fue María Natalia Medrano Scoitia, casada con José Fermín González Abregú. Y mi tío bisabuelo también fue héroe de la Guerra del Pacífico, Pedro González Abregú. El padre de María Natalia, mi bisabuela, fue mi tatarabuelo Manuel Medrano Silva. Él fue el hermano mayor de quien es la protagonista de esta historia, de Manuela Basilisa Medrano Silva, con quien mantuvo esta muy fuerte y muy particular relación con el máximo héroe que tenemos en el país, y con quien tuvo 4 hijos que, como ya se ha indicado, 2 de ellos héroes del Perú, héroes de la Guerra del Pacífico, héroes en la batalla de Miraflores, de San Juan. Mi tatarabuelo combatió en ambas batallas. Estuvo en la de San Juan, regresó a su casa, como todos los soldados de ese entonces, y combatió en Miraflores, donde finalmente él fue abatido. Es similar la situación que ocurrió con uno de los hijos de Manuela, que no importándole las heridas y todo, continuó en la siguiente batalla y donde ahí quedó gravemente herido, porque ambos estuvieron cayeron gravemente heridos, y fue con los días que después ellos fallecieron. Quisiera un poco decirles por qué titulé Mi querida Manuela Basilisa. Mi tía tatarabuela fue bautizada como Manuela Basilisa, pero yo sentí que debería colocar su segundo nombre de pila, porque cuando empecé esta investigación encontré muchas fuentes que indicaban que su nombre real era Manuela Eleodora Medrano Silva, y entonces esto confundía bastante todo el tema de esta información. Manuela Eleodora Medrano Ascoitia es la sobrina de Manuela Basilisa, y ella tendría como 5 años en el momento que nacía el primer hijo de los Bolognesi Medrano. Manuela, ¿qué ocurría? En esos años, muchos hombres deseaban que su hija mujer mantuviera los 2 apellidos de los padres, para no perder el apellido materno. Y entonces era muy usual, por ejemplo, que Manuela Eleodora Medrano Ascoitia podría llamarse Manuela Eleodora Medrano Silva Ascoitia, o solo Medrano Silva. Y entonces, obviamente, esto podría haber confundido en algunas situaciones, pero gracias a Dios, poco a poco se están corrigiendo. Ya en Wikipedia, ya en algunas páginas, ya no dicen de que Manuela fue de Camaná, ya indican que fue natural de Ica, que se están corrigiendo poco a poco algunas confusiones. Y entonces, para mí, quizás hubiera sido más romántico decir mi querida Manuela, pero yo deseaba que sea mi querida Manuela Basilisa. En realidad, yo creo que esta historia de Manuela Basilisa, yo pienso que hay muchas Manuelas como ella, no solamente en la época de la guerra, en 1881, 1800, yo creo que en el Perú hemos tenido muchas Manuelas. Manuelas que después de la guerra, sus esposos, sus hijos, sus hermanos, o murieron o regresaron derrotados. Y ellas fueron el pilar de cada casa,
el pilar de nuestra sociedad, porque finalmente estas mujeres, algunas sin saber leer y escribir, realmente ellos tuvieron que sacar a su familia adelante y apoyar a su esposo, apoyar a sus hijos que quedaban mal después de una guerra. Yo creo que el valor de la mujer antes, durante y después de la guerra es muy meritorio. Y eso debe ser reconocido. Y eso debe ser, yo creo que no se debe dejar en el olvido. Quizás esta historia de Manuela Basilisa sea el inicio para que algunas personas indaguen, investiguen, tomen los testimonios orales de sus familias, de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos. Y quizás ustedes en esas historias encuentren realmente la más impresionante e increíble coincidencia histórica de nuestro país. Puede ser que ustedes acá me están mirando y están escuchándome, pero puedan tener ustedes una genealogía de héroes. Eso no lo dudo. Yo quisiera también agradecer a muchas personas en las cuales me han ayudado y realmente yo lo escribo en mi libro porque de alguna forma han contribuido con esta investigación. Las investigaciones no son de una sola persona, las investigaciones no se detienen. Por eso que yo digo siempre, es mi primera edición, porque yo estoy segurísima que podré encontrar en el camino más adelante mucha y nueva información que podría modificar algo en mi libro, que podría ampliar la información de mi libro. Y yo creo que en el tema de historias como esta hay que tener la mente amplia y estar preparada para tipos de correcciones o algunos cambios. Pero yo he querido ser, este libro es muy documentado y he querido ser lo más exacta para este tema. Me quiero agradecer especialmente la presencia de Mami Raúl. Ella es directa tataranieta del coronel Bolognesi y realmente ella siempre ha sido una de las personas en las cuales me daba ese como que sí, me sigue. Realmente te agradezco mucho tu presencia, de verdad. Y yo como así como este libro valora la historia de una gran mujer, también respeta la historia de un gran hombre, que fue nuestro héroe, Francisco Bolognesi. Muchas gracias a todos y a todas. Quería también, de verdad, decirles que me siento muy honrada porque ustedes, a partir de este momento, van a ser los mejores referentes de esta, para mí, romántica, valiosa, sentimental historia de Manuela Basilisa. De verdad, muchísimas gracias. Y solo quería como un dato que algunas personas me han preguntado, a partir del día lunes, el libro de mi querida Manuela Basilisa va a estar a la venta en la librería Salesiano de Breña. Y nada, solo quiero reiterar mi agradecimiento y muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, a la distinguida mesa de honor, a Fátima, Milena, Gladys, Carlos, general con el respeto que usted se merece, las palmas por favor por su extraordinario trabajo. Seguramente, como es así, en nombre de la señora Gladys, el agradecimiento eterno a cada uno de ustedes por su presencia. Los esperamos al retirarse a un compartir. Muchísimas gracias, buenas noches. Pueden acercarse si desean hacer alguna fotografía de recuerdo, no hay ningún problema.